Gracia y paz sea a ustedes de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto del Nuevo Testamento sobre el cual quiero predicar hoy está en el capítulo 2, según Juan, versículos 13 al 22. Juan 2, 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi Padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Queridos hermanos, hermanas, hoy día cuando hablamos del templo, ¿en qué pensamos? Usted, niño, ¿en qué piensan? En templo. Generalmente pensamos en un edificio, la iglesia, allá quizás la otra es el templo, pero nada más que eso. Pero el templo de Jerusalén era todo un conjunto de edificaciones, patios, muros, mucha gradería, escalinatas. Era una construcción mucho más se parecía a una fortaleza. De hecho, es que en varias ocasiones de la historia de los judíos, cuando pueblos atacaban y asediaban y ocupaban al país, casi nunca fueron capaces de conquistar Jerusalén. El templo quedaba firme, era casi inaccesible en aquel entonces. La única descripción detallada la da el profeta Ezequiel del templo de aquel entonces, de ese tiempo. Y es el templo de la época. Pero sabemos que los poderes políticos nacionales, por supuesto, también tenían su asiento, la mayoría ahí en el templo, en esa gran fortaleza que tenía muchas edificaciones, muchas oficinas, muchos recovecos, cantidad de patios enormes, donde cabía mucha gente
donde había muchos animales para la ofrenda, una habitación para lavar los animales, imagínense, hasta para eso había una especial habitación, un altar de sacrificio, y todo eso en el templo, pero claro, no dentro del lugar sagrado, no en el lugar donde la gente iba a las oraciones regulares. Ese edificio, ese pedazo de edificio, además está subdividido todavía donde pueden ir todos, y el último era el lugar santísimo donde solamente podía entrar los sumos sacerdotes. Todo eso era el templo. Ni los vendedores de los animales ni los cambistas estaban en el edificio, estaban en el patio, uno o varios de los patios. Y era muy práctico. En el mundo de aquel tiempo, de aquella época, lo que se ofrecía en señal de agradecimiento y a la vez de ofrenda en pago a Dios, no eran monedas, no era monetario, era generalmente sacrificio de animales. Y las leyes de Israel decían muy exactamente, la ley de qué animal ofrecer, por qué servicio. Vemos que cuando llevaron al niño Jesús al templo para ser presentado, dice que ofrendaron las no sé cuántas palomas que había que ofrendar. Pero por cosas más importantes y más grandes, pues eran animales más grandes. Claro, hoy en día nos parece eso una barbaridad. Pero en aquel tiempo era prácticamente la única cosa de valor que la gente tenía. Y dar parte de ese valor era lo que tenía el sentido de la ofrenda. Yo tengo algo, tengo una propiedad, y yo doy parte de eso a Dios. Hoy en día realmente también nuestras ofrendas, que generalmente hoy en día son en dinero o en moneda, también representa eso. Es algo que es mío y una parte yo se lo quiero dedicar al Señor. No para pagar, sino como señal de mi agradecimiento. Los pueblos primitivos, todos, de una u otra manera, hacían ofrendas a sus diferentes dioses. Y vaya que bien cuando eran animales. Los aztecas en México ofrendaban niños y jóvenes. Y no uno, varios, eso eran siempre baños de sangre. El Evangelio, según Juan, coloca este acontecimiento al principio de las actividades de Jesús, actividades de enseñanza, al principio de su ministerio. Casi después de haber reunido a sus discípulos, casi el primer acto. Lo único que antecede eso es la boda en Canaán. Cosa interesante que los otros tres evangelios, sobre todo Lucas, lo coloca totalmente al final. Cuando la última vez van a Jerusalén, y después de la entrada triunfal,
el domingo de Ramos. Ahí el lunes o el martes, creo que el lunes, es cuando sucede este hecho con el templo, como lo llaman la limpieza del templo, cuando Jesús agarra y a fuetazos saca a los que están haciendo comercio. Es una característica que poco se ha conocido de Jesús. Agarrar a Jesús no ha sido, eso no era su característica, todo lo contrario. Yo creo que encuadra mucho mejor al principio, porque luego se va destacando cada vez más el pacifismo de Jesús. Cuando Jesús le dice a Pedro, por ejemplo, mete tu espada en la vaina, cuando Jesús saca su espada y quiere atacar a los siervos del sacerdote principal. En uno de los evangelios dice, le cortó la oreja inclusive. Y Jesús lo regaña. Dice que le vuelve a pegar la oreja. En este acontecimiento Jesús no trata de justificar o enseñar un accionismo cristiano, porque algunos tratan de interpretarlo así, alegarlo así, y menos todavía trata de implementar una teología de la revolución, como algunos tratan de leer este acontecimiento. Porque en ningún momento Jesús anima a sus discípulos a seguir ejemplo que está dando ahí. Ni les dice, vengan, ayúdame a limpiar este templo, no. Esta historia, esta narración nos quiere señalar y apunta claramente al primer mandamiento. Sí, eso sí, el compromiso con Dios y para con el verdadero culto puede, y en casos excepcionales, hacerse patente y hacerse visible por claras e inconfundibles acciones de lo que se trata en la congregación y de lo que no se debe tratar. Se trata de Dios y del servicio divino. ¿Por qué? Porque para Dios justamente se trata del hombre. Porque Dios está interesado en nosotros. Y por eso nuestra acción debería tratarse por interés en Dios. Lutero, por supuesto, relacionó este pasaje sobre la limpieza del templo con lo que se había de hacer en aquellos años de la Reforma. Limpiar y eliminar todo aquello que corrompía el verdadero sentido del culto a Dios en la iglesia. Le hace Roma. Era una interpretación evidentemente focalizada para los problemas de ese momento. Quiero considerar tres diferentes puntos de vista de esta historia. Primero, el Jesús desconocido. Porque realmente en todo el Nuevo Testamento
creo que es el único caso en que Jesús actúa en forma sorprendentemente violenta. ¿Era Jesús el Redentor o una molestia? El Jesús golpeado y castigado nos es mucho más familiar. El Jesús sufriente lo conocemos mucho más que el Jesús que golpea y el Jesús que castiga. El sufriente nos parece más importante que el que riñe y el que lucha. Y de hecho, es lo que resaltamos en nuestra fe. Como ya dije, hay una tensión entre sus palabras y sus servicios por la paz. Y su discurso de que no vino, como dice, no vino para traer paz a la tierra, sino espada. También palabra de Jesús en Mateo 10. Y prender fuego en el mundo. ¿Y cómo entendió Jesús el reino de Dios? ¿Solo en forma interna o externa visible? El reino de Dios es solamente algo teórico de mi corazón hacia el corazón de Jesús o de Dios, o es algo externo visible que puedo agarrar, que puedo ver. Jesús siempre consideró el hombre completo. No solo hace referencia al alma, sino también el interior espiritual como el exterior físico. Siempre consideraba en todo momento el ser humano completo. Nunca habló de solo el alma de los hombres. Algunos tratan de verlo así, pero eso no es verdad. Para Jesús el hombre era todo, así como Dios lo había formado también. Siempre consideró el ser humano con todas las consecuencias sociales y políticas. El hombre no puede dividirse en creer y hacer. No puede dividirse en un mundo espiritual y uno mundano. Porque Jesús es a la vez profeta y plenipotenciario, si me permiten usar ese término. Porque Jesús viene a ser el concluyente, el perfeccionador de la crítica de los profetas del Antiguo Testamento. Concluye prácticamente aquello lo que los profetas hicieron, anunciaron. Porque el mensaje de Jesús y su actuación son solo uno y lo mismo, y engloba a todo el mundo. Dios quiere relacionarse con el mundo. No quiere dejarlo solo al mundo en su oclusión de figura cósmica. Quiere que el mundo no se pierda. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo. Y eso lo vemos escrito en la Biblia más de una vez, muchas veces. Eso no es un suceso extracósmico, sino la presencia del amor de Dios en el pleno medio del mundo.
Ese es Jesús. La presencia del amor de Dios en el mundo. Podría surgir en algunas la pregunta que si Dios en este caso es celoso. No, porque es absolutamente categórico según el Antiguo Testamento con el primer mandamiento. Eso sobrepasa cualquier cosa que sea celo. Porque Él en ese mandamiento fija la absoluta unicidad y rechaza cualquier tipo de ídolo. El gran disgusto por la infidelidad del pueblo de Israel y su menosprecio del amor de Dios fue justamente ese. Y esa es justamente la crítica al hombre de hoy. Claro, muchos de nuestros ídolos hoy en día son muy diferentes a los de antaño. Nuestras costumbres, de ahí surge la preocupación de Jesús por el verdadero culto a Dios. Nada debe interponerse entre el servicio de Dios para con los hombres y el servicio del hombre por y para Dios. Y eso es lo que quizás aquí quiere subrayar Jesús. Los animales sobran. Dios no está esperando que le ofrezcamos, en este caso animales, o dinero. Solamente hay una intermediación entre hombre y Dios, y eso es Jesús. Cualquier otra cosa nos separa y nos aísla de Dios, del amor de Dios. Los ritos, las formas de culto, costumbres de sacrificio, demostraciones del activismo y un manejo muy hábil de negociado de sacrificios en el patio anterior del templo, o el muy cómodo negociado con dineros. Todo eso frenaban, trancan el acceso a la presencia de Dios. Y por eso Jesús los echó afuera. La historia de la purificación del templo nos insta a desafiar para ejercer una autocrítica. Por un lado, la credibilidad de la actitud de rechazo del poder y violencia, pero la presencia del poder de la fe. Descubrir si nuestra fe es consecuente, activa, tolerante y sin embargo sin compromiso en el sentido del primer mandamiento. ¿Cómo nos presentamos nosotros como cristianos? ¿Dónde hay peligro a sobrepasar nuestras convicciones? El verdadero culto es el que trata de la cruz y la resurrección de Cristo y nuestro renacimiento para una esperanza viva. Porque el crucificado no nos permite a su congregación un culto mecánico, ni una tradición, una costumbre empolvada, oxidada, que se hace por rutina. Y nosotros tenemos mucho la tendencia de eso.
porque es cómodo. Rutina, ¿va? El típico canto, uno de los cantos, devuélveme mi religión antigua, give me back my old-time religion. Dice, si fue buena para Moisés, es buena para mí. Sí, suena por un lado muy lógico, por otro lado es totalmente erróneo. Porque las condiciones del mundo han cambiado, las situaciones han cambiado. Lo que en aquel tiempo era bueno, hoy en día no sirve. Y viceversa. Hay mucho material para reflexionar acerca de esto. Amén. Vamos a entonar un lindo himno, el 602, algo un poco más positivo. Puedo cantar canciones con mucha alegría, de mucha alegría.